Juan, capítulo 20, versículos 19 en adelante. Hoy día estamos, como decía al inicio de mi intervención, estamos recordando ese acontecimiento único, ese acontecimiento glorioso de Jesucristo, tal y como las profecías lo señalaban y tal como el mismo Cristo lo había anunciado, de que moriría, ¿no es cierto?, de que moriría, pero que al tercer día Él resucitaría, se levantaría victorioso de entre los muertos. Y hoy día vamos a meditar, vamos a hacer un acto en la serie que estamos desarrollando del Evangelio de Marcos, y vamos a meditar por algunos minutos en este acontecimiento y el mensaje contenido en él para nosotros. Entonces, Juan, capítulo 20, versículos 19 en adelante. Comienza diciendo el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué día? Bueno, el día, ese día como este día, ¿no? Pero hace más de 2000 años. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día en que el Señor había resucitado. Él ya se había presentado, él ya se había revelado con su cuerpo glorificado y resucitado a María Magdalena, allí a las afueras del sepulcro. Y también, de acuerdo al relato del Evangelio de Lucas, el Señor también se había presentado, el Cristo resucitado, a esos caminantes, ¿no?, que han dejado Jerusalén y van allí muy apesadumbrados por lo que ha acontecido, tristes, van camino a Emaús. Son de aquellos seguidores del Señor, discípulos de Cristo, no del grupo, ¿no es cierto?, de los 11 que han quedado, pero son hombres que han creído en el Señor y ellos van retornando a su lugar. Y el Señor se les presenta a ellos. Es un relato maravilloso, extraordinario, que igual nos conmueve mucho cuando lo consideramos. Y el día ya va concluyendo y el Señor, el Cristo resucitado, hace una tercera aparición. Se le presenta ahora a todos los discípulos, faltando solamente uno, faltando Tomás, con quien tendrá, ¿no es cierto?, un particular encuentro en el relato que sigue de este párrafo de Juan. Pero nos vamos a concentrar en lo que sucede entonces en esa aparición del Cristo resucitado a los 10 discípulos que están reunidos en una casa, como bien dice el texto, y vamos a considerar, hermanos queridos, cómo se nos presenta en esta escena el Cristo resucitado, cómo se nos presenta y qué podemos nosotros aprender, qué enseñanza se nos comunica para que nosotros hoy día también la podamos vivenciar, la podamos experimentar. Y lo primero destacar que este Cristo resucitado es un Cristo que se manifiesta en medio de la desesperanza. El Cristo resucitado es el Cristo vivo que está en medio, que se presenta en medio de la desesperanza. Y retratemos, de acuerdo a los antecedentes que nos entrega el texto, cómo lo están pasando los discípulos, qué está sucediendo con ellos, cómo se encuentran. Y aquí el verso 19 continúa diciendo que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se encontraban reunidos por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Los discípulos, así los vemos, ¿no? Así se nos pinta este cuadro. Escondidos, con miedo, ¿no?, a puertas cerradas en un lugar. ¿Qué ha pasado con los discípulos? ¿Qué ha pasado con los discípulos? Bueno, allí están presas
del miedo, presas del pánico, con un temor, ¿no es cierto?, que los abruma, que los tiene allí consumidos, que los tiene allí en una derrota, por así decirlo, por así señalarlo. Nosotros conocemos lo que ha ocurrido, nosotros sabemos lo que ha pasado por todo lo que el relato de los evangelios nos entrega, nos aporta. Nosotros nos podemos poner en el lugar de ellos y podríamos entenderlos muy bien. Su maestro, su Señor, el Mesías, en quien tenían puestas todas sus expectativas, se encuentra muerto. Se encuentra muerto. Y cómo les toca esto, cómo golpea, ¿no es cierto?, esta situación a estos hombres. Jesús ya no está con ellos, con quien habían convivido por espacio de casi 3 años. Entonces, vemos a un grupo de hombres que se les han sido desbaratados sus sueños, las ilusiones que tenían, ¿no es cierto?, se han derrumbado, se han ido al suelo y no saben qué hacer. Llenos de miedo hacia el imperio, llenos de miedo hacia las autoridades del templo, que pueden tomar alguna represalia en contra de ellos. Así se encuentran, llenos de desesperanza, llenos de desesperanza. Y es en ese estado en el que se encuentran, en el que Jesús se aparece, es en esa situación en la que se encuentran, Jesús se manifiesta, Jesús se revela a ellos. Jesús ha resucitado y está allí en medio de ellos. Muchas veces, y les habrá pasado a ustedes y me ha pasado a mí, cuando nos toca vivir tiempos difíciles, pareciera que Dios no está presente, pareciera que Dios se ha ido, pareciera que Dios se ha desentendido de nosotros. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos tan vulnerables frente a lo que nos sucede, nos sentimos llenos de miedo, llenos de temor, nos sentimos sin esperanza para enfrentar el momento, para proyectarnos hacia adelante. Hoy día vivimos tiempos muy complejos, muy duros, muy difíciles, que probablemente nos hagan sentir así. Y cuando recordamos hoy día este acontecimiento de la resurrección de Cristo, entonces debemos poner atención en lo que eso significa, para nosotros, para aquellos que han creído en Cristo. Nosotros, así como aquellos 11 que están allí ocultos, necesitamos a ese Cristo resucitado, necesitamos al Cristo vivo en medio de nuestros miedos. Lo necesitamos en medio de las incertidumbres que nos suelen invadir, con las que convivimos a diario. Necesitamos que ese Cristo resucitado, que ese Cristo vivo, ¿no?, esté en medio de esas situaciones que de pronto las vemos, ¿no es cierto?, como fracasos y fracasos por los cuales vamos transitando en la vida. Necesitamos poner nuestra mirada en ese Cristo que
que nada lo detiene, a ese Cristo que nada le pone atajo. Es interesante acá, claro, Cristo está ahora en ese cuerpo glorificado, ya no sujeto a las leyes físicas de este mundo. Entonces, los discípulos encerrados en esa pieza, en ese cuarto, con la puerta bien asegurada, ¿no? Allí en el silencio, en ese terrible silencio de la desesperanza que los invade, y de pronto aparece Jesús allí en medio de ellos. Y así es, hermanos queridos, es que nada puede ausentar a Jesús, a este Cristo resucitado de nuestros problemas, de nuestras luchas. Ese Cristo tiene el poder, porque es el Cristo de la gloria, de estar presente, de manifestarse y de mostrarse, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Y se manifiesta. Su presencia no es una presencia pasiva en nuestra vida. Su presencia trae resultados. La presencia de Cristo en nuestra vida trae efectos, produce frutos. Y leemos allí en ese verso en el que estamos, versículo 19, que cuando el Señor se aparece en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué necesario era para estos hombres no solo ver al Cristo resucitado, sino escuchar al Cristo resucitado y recibir esa palabra del Cristo resucitado. Paz a vosotros. Y desde ese momento todo comienza a ser distinto. Todo comienza a cambiar. Esas 48 horas que han sido duras, que han sido terribles, de profunda pena, de decepción, de frustración, comienza a ser transformado. El tercer día, el día en el que Cristo resucitó y se reveló a ellos. Y este Cristo resucitado, en medio de la aflicción, en medio de la desesperanza, porque está vivo, puede brindar a sus hijos lo que nadie puede darnos. Y cuando el Señor está presente, podemos experimentar esa paz que solo el Señor puede dar. Él ya lo había dicho así: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, dijo Jesús, yo la doy. Y allí está el Señor, para recordarles que esa palabra era fiel y era verdadera. Y el dador de esa paz única estaba allí, para devolverles esa paz que habían perdido. Y cuando se establece la paz de Cristo en nuestra vida, entonces todo se torna distinto. Se nos devuelve la esperanza, se nos restaura la confianza, hermanos. Y todo eso es posible por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo pasó. Sigue diciendo el verso 20, y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y nosotros podemos vincular, ¿no es cierto?, esa frase del verso 19 con esa declaración del verso 20. Esa paz que el Señor está entregando fue posible y ha sido posible por la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario
alcanzó toda ganancia espiritual para el hombre que decida creer en él. Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Este es el precio y este es el costo que el Señor tuvo que pagar. Y lo hizo por amor. Él sabía que la única solución para los males del hombre estaba en ese sacrificio que él estaba dispuesto a asumir. El Cristo resucitado con su paz nos devuelve la esperanza. Bendita paz del Señor. Bendita paz. Hermano, hoy día, hermanos, familia, hoy día cuando pensamos precisamente en aquello que el Cristo resucitado nos provee, entonces animémonos frente a los días que tenemos por delante. Animémonos frente a las situaciones que estamos sobrellevando. Porque el Cristo resucitado, aquel a quien nadie puede poner atajo, a ese Cristo resucitado a quien nadie puede mantener, ¿no es cierto?, en silencio, a quien nadie puede mantener confinado. Nosotros estamos hoy día en ese proceso de cuarentena y estamos, ¿no es cierto?, prácticamente encerrados en nuestras casas, pero a Cristo nadie lo puede encerrar. Y Él puede llegar, y Él puede estar presente en mi vida, en mis circunstancias, y mostrarse y manifestarse en esas manifiestas debilidades propias de nuestra humanidad. ¿Has sentido temor en estos días? ¿Te has sentido inquieto, preocupado, atemorizado? Esta verdad entonces debe animarte, debe alentarte, hermanos, familias queridas. El Cristo resucitado está en medio de nosotros. Y quisiera culminar esta reflexión señalando los alcances, las implicancias de este Cristo presente, de este Cristo que es poderoso para obrar en mi vida y para otorgar a mi vida lo que ella requiere y necesita hoy día, en estos tiempos. Esa paz que el Señor anuncia, mi paz os dejo, mi paz os doy, lo había dicho, y ahora Él les dice a sus discípulos, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y en el verso 21 les vuelve a reiterar, paz a vosotros. Y la paz de Cristo, tres efectos que produce en la vida del Hijo de Dios. La paz de Cristo ahuyenta los miedos. Ahuyenta los miedos. La paz de Cristo nos brinda confianza. Fortalece nuestra fe. Seguimos porque nuestra humanidad es así, es frágil, es pequeña, es débil, pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces de pronto esos sentimientos de miedo vienen, pero no permanecen. Se asoman, pero no permanecen. Porque nuestra vida
está en Cristo, porque el Cristo vivo está con nosotros, porque mi comunión y mi relación con Él, porque al experimentar la paz es experimentar a Cristo mismo. Vivir la paz de Cristo es vivir a Cristo en nuestra vida. Y si tenemos a Cristo, si mi relación con Cristo es atendida diariamente, mi fe se fortalece, mi confianza se afianza, entonces los miedos se van. Los miedos se van. Cuando aparezcan los miedos son provocados. Revisa qué te está provocando miedos, que te paralizan. Si algo de eso está sucediendo, mira a Cristo, que no está en la cruz, que no está en la tumba, que está vivo y que está contigo. La paz de Cristo ahuyenta los miedos. La paz de Cristo vence los remordimientos y los rencores. El Cristo presente nos restaura, sana las heridas que el pecado produce en nuestros corazones, en nuestra vida. El pecado nos lleva a equivocarnos. El pecado nos lleva a cometer errores de los cuales después nos arrepentimos, ¿no? ¿Y cuánto sufrimos por lo que producto del pecado hicimos? Y ahí estamos muchas veces aplastados por esos sentimientos de culpa que el pecado ha producido. Pero cuando el Cristo resucitado, el Cristo vivo se revela en nuestra vida y aprendemos a descansar en Él, le entregamos la carga, confesamos el pecado y Él nos perdona, y Él nos restaura, y Él nos sana. Puede imaginarse cómo están aquellos varones allí, llenos de remordimiento. Porque cuando su maestro más les necesitó, ellos no estuvieron. Ellos arrancaron y ellos abandonaron al Señor. No solo había una desilusión porque el Cristo ya no estaba con ellos y todas las expectativas y los planes que tenían, ¿no es cierto?, de pronto se habían desbaratado, sino también yo creo que de alguna forma experimentaban esa frustración de no haber sido coherentes, de no haber sido leales. ¿Y cuántas cosas hoy día pueden estar de pronto provocando ese tipo de sensaciones en nosotros? Y cargamos el peso de nuestras culpas, de nuestros hierros. Pero el Señor dice, no, yo no quiero que vivas la vida así. No. Por eso Cristo vino. Por eso Cristo fue a la cruz. Por eso Cristo resucitó. Para darnos una vida como nadie ni nada nos puede darla. Para darnos esa vida abundante. La paz de Cristo vence los remordimientos y vence los rencores. Y Cristo mismo se lo está enseñando allí al venir donde ellos, al ofrecerles su paz, al brindarles su paz. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que le abandonaron, ellos son los que le dejaron solo. Pero en el corazón de Cristo no hay rencores, no hay lugar al odio, no hay lugar a la venganza. Esos sentimientos, cómo nos esclavizan, cómo nos enferman y cómo dañan no solo nuestra vida, sino a la de los demás. Pero cuando el Cristo resucitado se muestra, se revela a nuestra vida, entonces nos transforma y nos libera de todos estos males. Gloria a Dios por eso. Amén. Y por último, queridos, la paz de Cristo permite recuperar el propósito perdido.
Y cuando pensaba en esa verdad, que fue la última, que el Señor puso en mi corazón esta mañana muy temprano, le daba gracias al Señor. La paz de Cristo permite recuperar el propósito perdido. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos hemos extraviado, hemos perdido la dirección de nuestra vida? Le hicimos promesas al Señor que no hemos sido capaces de cumplir. No hemos sido lo suficientemente fieles. Perdimos, entre comillas, el norte. Nuestras prioridades se han desordenado y hoy día tenemos el interés puesto en cualquier cosa, menos en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. ¿Qué es lo que debe primar? Pero lo que Dios se ha propuesto con nosotros, nada lo frustra. Y Él volverá a intentarlo una y otra vez. Por eso el Señor les da un adelanto de lo que el Espíritu Santo obrará en ellos y sopló en ellos, ¿no? Y el Señor les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Iglesia, el Señor hoy día nos dice, Cristo, el Señor nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermano, hermana querida, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, todo lo que Él ha permitido, todo lo que Él te ha provisto, y no solo me refiero a los recursos, sino me refiero a aquellos recursos que van más allá de lo material, todas las capacidades, los talentos y los dones que Dios ha puesto en tu vida. El Cristo resucitado, el Cristo vivo, se manifiesta, nos devuelve la paz, nos restaura a la comunión con Él. Entonces, lo que se ha perdido se recupera. Lo que se ha desordenado se reordena. Lo que se ha extraviado se encamina. Gloria a Dios por eso. Si hay algo, si esta misma situación que estamos hoy día viviendo, con la cual estamos lidiando, ha quitado, te ha robado, ha sido capaz de robarte la paz y el gozo, no es porque el Señor no sea mayor al problema, es que tú te has desenfocado y has dejado de mirar al Señor. Vuelve a poner tu mirada en ese Cristo resucitado que está allí a tu lado, que está contigo, que en ningún momento te ha dejado. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que esta palabra hoy día llene nuestros corazones, nos anime, nos aliente. Y enfrentemos lo que resta de este año, esta situación terrible, que ya no solo tiene que ver con un tema de salud, sino que afecta pero una diversidad de áreas más. Busquemos al Señor. No descuidemos nuestra comunión con Él. Volvamos a consagrar nuestra vida, no solo en la relación con el Señor, sino también en la disposición de servirle a Él y de seguir cumpliendo con la tarea y con la misión que Él nos ha encomendado. Pues para eso vino Cristo, para eso murió y para eso resucitó. Entonces, cuando Él vuelva, que nos encuentre haciendo su voluntad. Y para eso el Señor ha provisto de todos los recursos que necesitamos. Experimentemos al Cristo resucitado hoy y que se muestre en mi vida, en mis relaciones, en el ambiente y en la convivencia en mi hogar.
Amén. Y en la vida de la iglesia. Oramos al Señor. Oramos, damos gracias por su palabra, por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hablas a nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estuviste dispuesto a hacer por amor. Tomar nuestro lugar. Entregar tu vida. Pero gracias, Señor, porque luego de entregar tu vida y haber descendido, Señor, al sepulcro, nada podía detenerte, porque tú eres más poderoso. Y tal y como lo habías prometido, Señor, tú resucitaste y vives, y hoy vives. Que esta palabra, Señor, nos anime y nos aliente. Queremos vivir a ese Cristo resucitado día a día. La gloria es para ti, Señor. La honra es para ti, Padre. Bendice cada hogar, bendice cada hermano, cada familia. Comenzaba refiriéndome a las situaciones que generan, Señor, desesperanza. Si alguno de tus hijos, si en algún hogar se está viviendo tiempos, Señor, que pudiésemos calificarlos así, muéstrate, Señor. Que te vean presente. Que te vean presente. Oh, gracias, muchas gracias. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.